Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Saludamos a toda nuestra audiencia, a nuestra pequeña y gran audiencia en Medellín y en Antioquia, y a todos y cada uno de aquellos quienes nos leen cada 8 días, los días martes en Punto de Vista rdb.com. Este es el programa número 77 para hoy sábado 2 de agosto del año 2014. Hoy invitados especiales en nuestra mesa de trabajo. Vamos a hablar de el plan de ordenamiento territorial que, a propósito, el señor alcalde de la ciudad de Medellín, Aníbal Gaviria, mandó emisaria a la instalación de las sesiones extraordinarias en el Consejo de la Ciudad para empezar el análisis del respectivo proyecto de acuerdo, que es uno de los proyectos, diría yo, de los más importantes que tiene la ciudad, puesto que es la carta de navegación en cómo se designa, se distribuye en cierta medida los usos del suelo. ¿Y ahí quedó donde va a ser la zona del lenocinio? No, todavía habrá que ver, pero lo que conversábamos en el programa anterior, hace 8 días, me pareció muy importante, y es que en esta godarria tan grande que tenemos en esta ciudad no podríamos determinar un sitio del lenocinio porque sería absolutamente nefasto, y yo creo que se vulneraría mucho más las personas que trabajasen allí. No, y hay que recordar la ley esa ley que nos garantiza a todos no ser excluidos, ni ser señalados, ni ese tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Tenemos en nuestra mesa, tema, venga, señor. Es que no lo mencionamos hace 8 días, Tranquilo. Qué pena con ustedes, pero Barrio Antioquia hace muchísimos años fue por decreto declarado como zona de tolerancia en la ciudad, y hoy es un barrio que todavía vive muchos conflictos y que probablemente tengan origen o tengan mucha incidencia con lo que en ese momento se hizo allí, que fue declararlo zona de tolerancia en la ciudad. Pero afortunadamente ha cambiado mucho, pero sí nos bueno, tocó hace 30 años. Barrio Antioquia es el popular Barrio Trinidad, que sí, muchos lo conocen incluso como el barrio. Exactamente, pero sin embargo ya ha cambiado un poco, Sí. La cosa, ya ahí uno va a jugar billar a la 25, hay muchos amigos que van allá a jugar a la 25, ¿no? Pues sí, tenemos un amigo en común que va como con frecuencia a jugar allá billar. Sí, Y es chévere, y a ver un partido de Nacional en Medellín, ¿por qué no? Es interesante. Bueno, eso va cambiando. Como les venía diciendo, con el inicio del análisis del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo, Plan de ordenamiento territorial. Perdón, escúcheme, plan de ordenamiento territorial, y con las vísperas de las elecciones del año 2015, las elecciones territoriales para consejos, asambleas, gobernaciones y alcaldías, las corporaciones públicas, especialmente los consejos, y especialmente nuestro Consejo de Medellín, ya empezó a resentirse porque los pactos políticos a los que habían llegado al inicio de esta administración ya empezaron a incumplirse. Uno de esos pactos políticos era que se apoyaba la presidencia de Jaime Cuartas Ochoa si se le aseguraba a Bernardo Alejandro Guerra, integrante del Partido Liberal, la coordinación de los ponentes del plan de ordenamiento territorial. Pues ayer obtuvimos los nombres de los 9 ponentes del plan de ordenamiento territorial, y Bernardo Alejandro no está. Está como coordinadora la doctora Aura Marlene Arcila Giraldo, La misma que coordinó el proyecto que le dio luz verde a la fusión de UNE con Milico. Exactamente. O sea, entonces eso deja entrever que los ponentes no salieron de la mesa directiva de la presidencia, sino del piso 12 del señor alcalde de la ciudad. Entonces está Aura Marlene como coordinadora, y los otros son, más o menos me acuerdo, Carlos Mario Mejía, John Jaime Moncada, el Santi Martínez,
Luis Bernardo Vélez, que lo pusieron ahí como para que la cosa no se notara muy desequilibrada. Bueno, se me fue Yo se los digo todos: Aura Marlene Arcila, Jaime Cuartas, Carlos Mario Mejía, Robert Boorques, John Jaime Moncada, Jesús Aníbal Echeverry, Santiago Martínez, Luis Bernardo Vélez y Roberto Cardona. Esos son los ponentes del plan de ordenamiento territorial que empezó a analizarse y que me parece personalmente que la mesa directiva se equivocó en no planear bien sesiones por lo menos de socialización en esta semana, porque esta semana, el lunes, por lo menos el lunes y martes no va a haber sesiones. Pero es que ese tema de socialización, yo no sé qué tan bien lo estén manejando ahora, porque yo creo que ese es un término que no lo entendemos muy bien, y cuando nos dicen socialización, yo no sé si socialización será construir con quienes van a ser víctimas o afectados por ese proyecto, o si es simplemente ir a contarles qué es lo que se les va a imponer. Entonces, cuando hablan de socialización, simplemente dicen, este es el proyecto y queremos que lo conozcan. Yo no sé si socialización se refiera, en toda la amplitud del término, solo a eso, a ir a contarles qué se va a imponer. Esa es la socialización que tiene en la cabeza el alcalde. Sí, Es yo que les voy a es que decir, socialización y negociación aquí son igual, No, imponen no. las cosas. Exacto. de todas Aquí maneras, yo les invito a que hagamos, aprovechando Por acá eso, nuestra gran para invitada, allá voy. que hagamos un poquitico de pedagogía sobre lo que es el POT, porque para mucha gente, para la gente del común, estoy seguro que el POT no existe, es decir, no saben con qué se come eso, y sería interesante como mirar un poquitico de pedagogía sobre eso, ¿no creo? sí, tenemos en nuestra mesa de trabajo a François Coupé, ella es la presidenta del Consejo Territorial de Planeación, que muy gentilmente nos ha querido acompañar el día de hoy en Punto de Vista. François, muchas gracias, le agradecemos mucho que esté con nosotros, queremos aprovechar con usted esta hora para que conversemos Bueno, sobre la importancia del punto. estoy dispuesta a conversar y agradezco su invitación. Bueno, muy amable. François, cuéntenos inicialmente desde el Consejo Territorial de Planeación, para que los oyentes, y estoy de acuerdo con lo que dice Adolfo, la importancia, ¿cuál es la importancia del Plan de Ordenamiento Territorial, que es un proyecto que en estos días se debate en el Consejo? Sí, yo creo que hay que contar dos cosas. Por un lado, qué es el plan de ordenamiento, y por otro lado, qué es el Consejo Territorial y por qué está metido en este asunto. Voy a empezar con el Consejo Territorial para que quede muy claro a nombre de quién y de quiénes estoy hablando. No voy a hablar a título personal, voy a hablar como presidenta de un cuerpo colegiado que representa la sociedad civil. Y este cuerpo colegiado está integrado por representantes de las 6 zonas de Medellín y de la zona rural, representantes de todas las poblaciones que hay en la ciudad y representantes de los sectores de la economía, la cultura, la sociedad, el ambiente, etc. Es decir, que somos 35 personas que nos reunimos con esa investidura de la ciudadanía, cada uno representando algún sector. Bueno, entonces, entre sus funciones, el Consejo Territorial de Planeación tiene que evaluar los dos mayores proyectos que hay en la ciudad. Es el plan de desarrollo que hace cada uno de los alcaldes, y eso lo hicimos cuando se posesionó el alcalde y entregó su proyecto de plan de desarrollo, y cada vez que se hace una modificación, por pequeña que sea, al plan de ordenamiento territorial, y me gusta llamarlo por su nombre y no POT, porque eso confunde más las personas que ni siquiera saben qué significa una sigla. Entonces, ya sí vamos al plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es, como usted lo dijo, la carta de navegación para la gestión del territorio en sus diferentes dimensiones, pero con una
cosa diferente del plan de desarrollo. El plan de desarrollo lo formula cada alcalde y con base en ese plan de desarrollo se elige el alcalde, porque es la expresión del plan de gobierno que presentó para ser candidato a la alcaldía y que está depositado en notaría, etcétera, que finalmente es un referente fundamental para evaluar la gestión de un alcalde. Pero en el caso del plan de ordenamiento territorial no es así. Ese plan va por mínimo 12 años, ¿sí? Porque cubre 3 administraciones, es decir, que los 3 próximos alcaldes de Medellín van a encontrar un plan formulado y en trámite de aprobación hoy, y ese plan lo van a tener que ejecutar. Yo creo que allá hay algo muy importante. Solamente a los 4 años de formulación de este plan se puede hacer unos ajustes menores y a los 12 años unos ajustes un poco más importantes, pero finalmente hasta dentro de 12 años, que en este caso por la fecha en la cual se entrega el documento al Consejo, los 12 años serán mínimo unos 14, 15 años, ¿sí? Entonces eso es una cosa muy importante. Y yo creo que con eso empecé a responder a su pregunta. A ver, ¿qué dice el POT? El POT no es un código de policía, el POT no dice qué se construye, ¿cierto? ¿Qué es el POT? ¿Qué dice el POT? Bueno, el plan de ordenamiento territorial cubre una cantidad de temas, pero parte de una expresión de lo que es el sueño de ciudad que tenemos quienes habitamos en Medellín, cómo queremos nuestra ciudad. Y en el caso de Medellín es claro que venimos de una ciudad industrial, pasamos a una ciudad industrial y comercial y hoy estamos en una ciudad de servicios y para la administración proyectada al mundo. Sí, es otra imagen, otra concepción de ciudad, pero esa otra concepción se tiene que plasmar sobre un territorio que ya se ha desarrollado enormemente. François, ¿y quién se está pensando la ciudad? ¿Quién se la está imaginando? En el POT quedaron los sueños de quién. Bueno, la administración municipal viene discutiendo ese proyecto y esa imagen de ciudad desde el último año de la administración de Alonso Salazar, indudablemente, con una serie de foros y de talleres y de reuniones, especialmente en los territorios. Nosotros, como Consejo Territorial de Planeación, hicimos un poco ese ejercicio y constatamos que la población encuentra muchos vacíos, pero también muchos aciertos, y que de alguna manera la gran parte de los habitantes de Medellín se han montado en ese modelo de ciudad y solicitan para sus territorios que ese modelo se haga realidad en cada una de las comunas, en cada uno de los corregimientos de la ciudad, lo que es muy difícil porque todo no se puede ubicar en todas partes ni multiplicar. Es que todos quisiéramos un barrio, un sector como el Poblado, ¿no? Todos quisiéramos con el glamour. Yo no creo. No. Yo tampoco, Yo a mí me no gustaría creo más eso. como Prado Centro. Sí, o Es que Más- ahí precisamente, y este es un menos alto. excelente ejemplo, lo que acaba de pasar acá, y es cómo cada uno de los ciudadanos y de los actores que están involucrados en ese proceso piensan la ciudad, y cuáles son los intereses que cada uno de ellos tiene sobre la ciudad. Entonces,
pasando ya, dejando un poquitico ya lo técnico de la función del Consejo Territorial de Planeación y pasando un poquito más allá del deber ser del plan de ordenamiento territorial, que yo estoy de acuerdo con usted, François, a mí tampoco me gusta decir POT, así sea más largo, pero plan de ordenamiento territorial Sí. es más interesante. Sí, porque dice lo que es. Claro, ese eje transversal que se llama política e interés particular o interés general que tiene que reinar sobre el particular es precisamente lo que se empieza a analizar hoy en el Consejo de la Ciudad. Yo, el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Eduardo Loaiza, quien invitamos también el día de hoy, lo habíamos invitado el día de hoy, pero lastimosamente salió de la ciudad y nos anunció, por lo menos me dijo, hombre, si quiere anúncielo sin ningún inconveniente, yo en 15 días cuando esté de regreso voy al programa, además nos interesa hablar con punto de vista sobre muchos otros aspectos importantes. Carlos Eduardo Loaiza es el director regional de Camacol, Antioquia, es la Cámara Colombiana de Constructores de Profesionales de la Construcción, no recuerdo cómo es el desarrollo pues de esa sigla ahí, pero es de Camacol, de un gremio que agrupa a todos los constructores importantes de esta ciudad, incluido la presunta estafadora constructora de los Fajardo Moreno, que realmente son los que dan línea en esta ciudad, o sea, los que dan línea económicamente hablando y a los que más les interesa meterse en el análisis de un plan de ordenamiento territorial. Mi pregunta, François, es la siguiente: ¿cómo hacer para que todos esos intereses particulares, que no solamente tienen personas sino gremios, cómo hacer para mediar y conciliar eso? Porque cuando usted tiene un aparato gubernamental viciado y presuntamente corrupto, y utilizo siempre el presunto para poder desviar una denuncia por injuria y calumnia, y cuando usted se encuentra una empresa privada con intereses particulares y un tema tan importante como es el análisis del plan de ordenamiento territorial, ¿cómo hace uno para mediar ahí? Y especialmente cuando ustedes están en el Consejo Territorial de Planeación. Bueno, indudablemente es algo muy difícil y voy a hablar y continuar hablando en nombre del Consejo Territorial, no en nombre mío, y por lo tanto no acepta balas. No voy a hacer juicios, sino plantear la realidad. La realidad es que en el Consejo Territorial de Planeación también están representados los constructores, pero también están representados los que reivindican, y la reivindican con alma, vida y corazón, los habitantes de la ciudad que se construyó sin los constructores, sin el gremio de la construcción, que se construyó como una construcción de los habitantes, un territorio que desarrollaron a su manera, con sus medios, que es exactamente lo contrario de lo que usted mencionó cuando habló del poblado. Sí, claro. Entonces, en el Consejo Territorial, sobre el tema de vivienda y hábitat, hay dos posiciones que no sé cómo las conciliará el Consejo de la Ciudad, ¿sí? Porque hay quienes reivindican todo ese proceso que sale de las invasiones de los barrios piratas y que finalmente explica cómo se construyó todo el norte, occidental y oriental, buena parte de la zona central de la ciudad, ¿sí? Y todos los que viven en esos sectores reivindican esos sectores y no los quisieran ver transformados en otro poblado, ¿sí? No les gustan las torres, no les gusta la densidad de población y la forma como se ha densificado el poblado con muchos problemas. Sí, usted que quería hablar que habló en movilidad ahora, es terrible. La densidad de población es extremadamente alta, los espacios verdes y el ambiente muy poco atendido, etcétera. Bueno,
Y quienes reivindican eso, por lo tanto, tienen una posición muy reactiva frente a la posición de los gremios que han presentado sus propuestas. Las propuestas de los gremios las puede conocer todo el mundo, salieron en una parte en el periódico El Colombiano, pero también están en un documento grande, muy estructurado, que de alguna manera es el plan de ordenamiento territorial que proponen no solo los constructores, sino todo el comité intergremial, a pesar de que uno percibe algunas tensiones entre los constructores y los industriales, no constructores, ¿sí? Eso hay que conciliarlo indudablemente. En el CTP expresamos, Consejo Territorial de Planeación, expresamos la dualidad y la dejamos planteada. La dejamos planteada porque pensamos que no había tiempo de concertar entre nosotros, pero también pienso que hubiera sido muy difícil concertar y algo inútil, pero en esa fase del proceso. Pero es verdad que hay que lograr hacerlo y hay que de alguna manera intentar tener una ciudad mucho más incluyente en su totalidad y no por sectores. Medellín es una ciudad muy compleja y en los últimos años, en las últimas administraciones, vimos un crecimiento desbordado de la periferia, porque llegaban, algunos decían que era porque aquí había oportunidades, llegaban las personas desplazadas de diferentes regiones del país, y las oportunidades a las que se referían era la atención al desplazado, alguna atención básica en salud, algunas ayudas por los recursos que maneja la ciudad, y yo creo que ese crecimiento tan desmedido se ha frenado un poco. No estoy diciendo que no sigan llegando o que ya no pase nada en la ciudad, sigue pasando muchas cosas, pero creo que esa llegada masiva de desplazados se ha frenado un poco y la ciudad tendería a estabilizarse, creo yo. Pero ¿qué ciudad tenemos hoy? Porque no creo que lo que pasó estuviera planificado o se hubiera preveído con anterioridad. ¿Qué ciudad tenemos hoy? Y ese proyecto que se está presentando de plan de ordenamiento territorial, ¿qué incluye? Porque necesariamente hemos hablado todo el tiempo de, bueno, y los gremios de la construcción, ¿será que ese plan de ordenamiento territorial es solo para que la gente que construye edificios, pega adobes y mezcla cemento se enriquezca más y mire cómo va a organizar la ciudad? ¿O está pensado para la gente que no tiene las mismas posibilidades que quienes vivimos sobre el valle y están asentados en la periferia? Y lo otro, el tema de parques, de espacios verdes, de espacio público, ¿está contemplado ahí en ese plan? Porque nosotros escuchamos, sí, y los constructores, y acá cuando pensamos en un parque, desafortunadamente hemos perdido la noción de lo que debería ser un parque y nos imaginamos una plazoleta llena de cemento con 2 arbolitos enrejados, y eso es el famoso parque que le dieron a esa comunidad. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué ciudad tenemos hoy? Y el tema de espacio verde, espacio público. Bueno, usted pregunta muchas cosas al tiempo. Sí. Voy a intentar responder, pero lo primero que hay y que realmente está planteado en el plan es que no podemos caer en el error del plan anterior. El plan anterior, por ejemplo, decía claramente que la ciudad se debía densificar en la parte más plana y que no se debía desarrollar, consolidar las partes más altas de la ladera. Y eso es lo que se hizo. Realmente, cuando miramos cuál ha sido en los 12 años, un poco más de 12, desde el 99, cuando salió la primera formulación del plan anterior, vimos que decía todo lo que acabo de decir, y eso, nada de eso se cumplió. Entonces, cuando uno analiza el por qué no se ha cumplido, pues hay muchísimas explicaciones.
Unas tienen que ver con fenómenos como el que usted menciona, otros también tienen que ver con la debilidad de la administración municipal para ejercer el control. ¿Sí? Entonces, eso es un primer pedacito de respuesta. Otro pedacito de respuesta es que realmente estoy convencida, y eso lo digo a título personal, que el plan no está formulado para ni con los constructores ni para los constructores, aunque sí tendrán allá enormes posibilidades, pero miren que los constructores llegan a esa discusión muy debilitado por lo que pasa con lo que ustedes han señalado. Una ciudad donde hay hoy más de 600 familias que no pueden habitar un edificio donde han comprado o que se les está construyendo, pone el gremio de la construcción en una posición difícil frente a ese plan. Hay una voluntad indudable en el plan de aumentar el espacio público, lo que es muy difícil en una ciudad ya tan consolidada como es la ciudad de Medellín, y una voluntad claramente expresada de desarrollar la ciudad en la parte más plana, en la parte donde realmente hay transporte, donde hay acceso más fácil a los lugares de trabajo, de educación, etc. Lo que pasa es que tenemos que garantizar que eso se pueda dar. Y garantizar que eso se pueda dar no es nada fácil. Primero hay que reforzar la administración municipal fuertemente, y quién sabe cómo lo van a poder hacer, porque acaban de tener una modernización, pero el plan de ordenamiento territorial plantea una serie de exigencias a la administración. Pero también creo que tiene que haber un programa que no es de plan de ordenamiento indudablemente, pero que debe acompañar el plan de ordenamiento, y es un programa de cultura ciudadana con ética, porque lo que ha pasado con la construcción finalmente es un problema de ética, de respeto por el otro, de reconocimiento a un proyecto de ciudad que no se ha dado. ¿Sí? No, claro que sí. François, parte de lo que uno puede entender de las nuevas intenciones del POT es que nos estamos imaginando una ciudad compacta, una ciudad con crecimiento vertical, lo que va a ayudar a que eso pueda generarse y a que la periferia no se siga expandiendo es el cinturón verde. ¿Qué es el cinturón verde? Eso va incluido en el POT. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del cinturón? Que por más cinturón verde, y se lo escuchaba a una niña que estaba en un foro en la Universidad de AFID en Urban, recuerdo que ella decía, por más verde que sea el cinturón, todo cinturón aprieta. ¿Qué es el cinturón verde? Bueno, el cinturón verde es un proyecto que viene de mucho tiempo atrás en el municipio y que ha sido retomado por una serie de alcaldes en el tiempo. Apareció hace mucho tiempo como no se puede ir más allá de las letras de Coltejer, eso ya mucha gente ni se acuerda dónde estaban las letras de Coltejer, pero poco a poco ha habido como una intención de evitar un desarrollo asaltando la ladera de Medellín. Entonces ha habido muchos programas en esa línea, y hace tiempo el perímetro, que era el perímetro que coincidía con la capacidad de empresas públicas de suministrar los servicios, era el límite de la ciudad. Hoy ese límite pues ya no puede ser el criterio. Empresas públicas puede poner agua en la punta del picacho o en la punta del pan de azúcar. Eso ya hoy la tecnología lo permite. Pero lo que
lo que es importante es no ir más allá de donde la pendiente es inhabitable y donde donde genera riesgo para quienes ocupan esos territorios. Entonces, al respecto, yo creo que hay que mirar varias cosas. Uno, el mismo Cinturón Verde como un proyecto tendiente a contener la invasión o el asalto a la montaña, pero siendo conscientes que el Cinturón Verde debería no estar solamente en las comunas 1, 3 y 8, sino también en el poblado, porque allá hay otro tipo de asalto a la montaña a través de urbanizaciones y de proyectos de otro estrato, pero que son igualmente dañinos para la ciudad. Y que han generado también grandes inconvenientes. Mire, en el Alto, arriba, en el sector del Tesoro, han realizado muy mal, de una manera antitécnica, varios rellenos, que eso se está viniendo, o sea, eso se está hundiendo. Además, eso es zona rural de la ciudad hasta este momento, Ajá. la parte del Tesoro. Entonces, sí, es cierto, pero también hay allá otro tema que quería tocar y donde valoro mucho el plan de ordenamiento. Yo he trabajado mucho el tema de la gestión del riesgo y por fin el municipio dio un paso enorme en ese tema al mirar todos los estudios que existen en la ciudad, que no son pocos, unos de escala metropolitana. ¿Habrá servido de algo lo que pasó con el Space? ¿Eso será esa chispa que necesitaban estos señores para incluir un plan de riesgos en el plan? Es un plan absolutamente necesario desde hace mucho tiempo, pero porque hay muchas fuentes de información, unas demasiado extensas y a escala inmanejable para trabajos concretos y otros demasiado puntuales que coinciden con la construcción de un edificio, la ampliación de una calle, cosas ya mucho más limitadas, pero lograron en un solo mapa señalar y recomendar toda una serie de estudios que deben hacerse en la ciudad. Entonces eso es un elemento nuevo con el cual cuenta el POT y que debe tener en cuenta el Cinturón Verde, porque el Cinturón Verde no puede seguir siendo tan gris como lo es en algunos sectores y debe hacerse junto con la población en una forma muchísimo más participativa. ¿Qué papel están jugando en este momento la ruralidad y los corregimientos de Medellín, que son 5 en este plan de ordenamiento territorial? Porque ya hablamos sobre el valle, aquí está la oferta, pero y en los corregimientos, que hay corregimientos de más de 100.000 o 200.000 habitantes que no son para nada despreciables y que ponen concejal en Medellín, por ejemplo. ¿Qué papel están jugando? ¿Cómo están siendo tenidos en cuenta en este plan de ordenamiento? François, usted me permite, yo le ayudo un poquito con la respuesta. Gracias. Mire, ayer tuve la oportunidad, César y oyentes, de escuchar una intervención del concejal Carlos Mario Uribe, Sí. que es integrante de Cambio Radical, Y que era del partido de la U. que era del partido de la U Y que tiene los votos en San Antonio de Prado. Perfectamente, muy bien. Ayer, por enésima vez, se rasgaron las vestiduras porque el municipio de Envigado, no quiso nuevamente pertenecer al área metropolitana. O sea, eso les genera escozor todavía. Y en cierta medida el concejal pues señalaba a esta municipalidad, al municipio de Envigado, de todos los inconvenientes que tiene en este momento San Antonio de Prado, porque Envigado, al no estar en el área metropolitana, peca en cierta medida por omisión con respecto a la responsabilidad que se le da al manejo
de los residuos sólidos, de la disposición final de los residuos sólidos por el asunto del Guacal, ¿cierto? Quería manifestar esto porque me parece que encaja perfectamente, es precisamente sobre cómo están los corregimientos en este momento. Siempre han estado completamente desamparados. Mire, usted va al corregimiento de Palmitas, San Sebastián de Palmitas. San Sebastián de Palmitas, y usted parece como si estuviera llegando a un pueblito hace para 40 años, pueblito hace 40 años, todavía con los arrieros, o sea, interesante, pero se nota todavía el descuido y el desamparo del Estado que siempre ha prevalecido. No son Hay una Medellín, no son el Medellín reflejo urbana. de Medellín entonces. Hay una Medellín urbana y una Medellín rural. ¿Dónde quedó esa Medellín rural en el plan de ordenamiento? Bueno, son Aquí muchos temas y temas bastante álgidos. El Consejo Territorial de Planeación lo primero que hizo fue reconocer la ruralidad y no aceptar que se tratara la ruralidad como un solo tema. La ruralidad es absolutamente diversa y cubre todavía un poco más del 60%, algunos dicen el 70% del territorio de la ciudad de Medellín, lo que es enorme, pero por dos razones está muy poco visibilizado. Uno, que la ley que da las normas para hacer un plan de ordenamiento territorial salió como una ley eminentemente urbana. ¿sí? Estamos hablando de la ley orgánica. La de ley, ordenamiento 3, territorial. la ley La anterior. 388 del 97 que obliga a todos los municipios a hacer un plan de ordenamiento territorial y dice qué debe contener el plan de ordenamiento territorial. Entonces, esa ley es una ley urbana, pensado desde Bogotá para un país supuestamente urbano, y de hecho todos los municipios que son más rurales que urbanos tuvieron muchas dificultades en decir algo al inicio de en los primeros planes de ordenamiento territorial. Pero la otra razón es que Medellín siempre se ha pensado como ciudad y le ha sido muy difícil pensarse como una municipalidad que tiene ciudad y tiene campo, ¿sí? Entonces nosotros, al abordar ese plan de ordenamiento territorial, insistimos que cada corregimiento es totalmente distinto de los demás, ¿sí? Y por lo tanto lo que hicimos fue todo el tiempo intentar interactuar con representantes de los 5 corregimientos y tratarlos como territorios con profundas diferencias entre ellos, ¿sí? Pienso que el plan de ordenamiento territorial sufrió un cambio muy fuerte entre sus primeras formulaciones y la versión 4, que es la que nosotros tuvimos en nuestras manos, porque las autoridades ambientales y especialmente Corantioquia, que reciben el proyecto de plan antes del Consejo Territorial y por lo tanto antes del Consejo Municipal, insistió mucho en la zona rural. Es competencia de Corantioquia trabajar la zona rural y lo hizo en una concertación que tanto Corantioquia como el municipio dicen que fue una concertación muy enriquecedora del plan. Entonces, en esa concertación aparecieron muchísimas consideraciones que inicialmente no estaban en el plan de ordenamiento territorial y que buscan preservar la zona rural, pero generando en eso tensiones muy fuertes. Por un lado, con quienes quieren desarrollar más el
casco urbano del corregimiento, y eso se siente en todos de una manera diferente. Pensemos, por ejemplo, Palmitas, con la apertura del túnel, ha tenido ya una parte de centro que se desarticuló enormemente, ¿sí? Mientras que otros como San Antonio de Prado son más grandes que algunos municipios, que inclusive muchos municipios, con una zona urbana muy densa, muy consolidada. Pero la concertación sobre todo introdujo para la zona rural unas áreas de conservación y de protección que preocupan muchísimo a los campesinos, y en la medida en que dicen, si tenemos que conservar y proteger, ¿dónde vamos a cultivar? Y esa preocupación se hizo evidente en toda la discusión que logró hacer el Consejo Territorial de Planeación, y allá hay problemas que están pendientes. César, discúlpeme un momentico, frente a estos procesos del plan de ordenamiento territorial y la aplicación, tenemos, y me refiero a usted directamente porque sé lo involucrado que ha estado en el tema, asuntos como el del Parque Bicentenario y ahora lo que está pasando con el barrio Naranjal, que lo hablamos en un programa anterior. Eso hace parte de la aplicación del plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial casi que deslegitima la propiedad privada para hacer lo que en el plan de ordenamiento territorial está planteado, o si existe una forma de mediar frente a eso, porque lo que ha sido el Parque Bicentenario y lo que es el proceso con el barrio Naranjal han sido absolutamente salvajes con la gente, con la población que habitaba ese sector. Pues Adolfo, las experiencias han sido las que usted plantea, muy difíciles en el trato con la comunidad, pero recuerde que Carlos Ballesteros, el concejal del periodo anterior, exconcejal, nos contaba la anécdota con el director de planeación del periodo que a él le tocó, frente a un proyecto que estaba en el plan de gobierno que había presentado Alonso Salazar, que es un desarrollo en el Club El Rodeo, utilizar esos terrenos para algo que le sirviera a la ciudad, pero eso se quedó en el papel, nunca lo ejecutaron, y la pregunta que él le hacía al director de planeación era, bueno, ustedes están ejecutando lo que está en ese programa de gobierno que presentaron, ¿qué pasa con lo del rodeo? No, es que con ellos no se ha podido negociar, con ellos es muy difícil negociar. No sé ahora, en este plan que se está proyectando, qué afectaciones haya sobre territorios bien concretos, porque lo de Naranjal venía planeado desde hace mucho tiempo, pero apenas ahora se está ejecutando. Y es una cosa bien complicada, César. En este momento, en el edificio ese que están construyendo, en esa unidad residencial del Naranjal, los apartamentos están desde 290 millones de pesos. Estoy convencido que a la gente que sacaron de ahí, que sabemos que lo sacaron a las patadas, porque lo sabemos, no les dieron el 70% de ese valor. No, es que nos planteaban que la valorización se la ganó otro. Se está pagando por un apartamentico en una terraza en un tercer piso muy pequeño, pero en ese sitio, por compensación a quien vive allí, se estaban ofreciendo 11 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto valen esos 20, 30, 50 metros cuadrados que tiene esta persona cuando se dé el desarrollo posterior? Y algo así sucedió en Moravia. A Moravia, recuerde que a la gente también la sacaron, se los llevaron para unos edificios por allá en Nuevo Occidente, donde llegar pues implica un trabajo arduo, completamente duro, mientras que vivían casi que en el centro. Sí. Bueno, estamos hablando del plan de ordenamiento territorial, que en estos días empieza ya el análisis del respectivo proyecto de acuerdo en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Y iniciamos el programa el día de hoy hablando que todo este análisis técnico del uso del suelo en el Consejo, pues para reorganizar y redistribuir el suelo en la ciudad, tiene un eje transversal que es la política, y precisamente ahora cuando estamos a portas de las elecciones territoriales, de elecciones de consejos, asambleas, consejos, alcaldías y gobernaciones. Por eso hemos invitado al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal de la ciudad de Medellín, porque
Los últimos días en el Consejo de la Ciudad se ha generado como cierta dinámica y es porque ya se está empezando a remover las entrañas políticas precisamente del Consejo de la Ciudad con respecto a estos temas tan importantes. Doctor Bernardo Alejandro, muy buenas tardes. ¿Y cuál es la lectura que usted hace precisamente de lo sucedido el día jueves y el día de ayer en el Consejo, donde no hay mucha uniformidad a la hora de analizar esta clase de temas tan importantes? Rubén, muy buenas tardes para usted, para los compañeros de la mesa, para la doctora Francia Copé, presidenta del Consejo Territorial de Planeación, y para los siguientes. La dinámica en el Consejo no va a ser de estar de acuerdo en todo lo que la administración presentó. Lo cierto es que se inicia un análisis del plan de ordenamiento territorial incumpliendo pactos de ponencias, compromisos adquiridos dentro de las bancadas, exigencias del gobierno porque unos concejales estén y otros no. Y eso ya enrarece el ambiente del plan de ordenamiento territorial. Cuando un gobierno determina quiénes son los componentes que lo favorecen, lo benefician o quiere estar, y el presidente de la corporación lo que hace, en vez de mostrar su independencia y autonomía, así sea muy amigo del gobierno, muy allegado al gobierno, vaya acompañado como único concejal a la senadora electa, hermana del gobernador, del alcalde de la ciudad de Medellín, Sofía Gaviria, pues ya le están manejando desde la administración las temáticas y los tiempos. Eso pues es muy grave y muy diciente de lo que va a suceder durante estos 90 días. Pero al margen de esas situaciones que son ya desde el punto de vista político, creo que el plan de ordenamiento territorial debe tener la visión de las diferentes bancadas en beneficio de la ciudad, y he dicho que las 14 líneas que presentó el alcalde de la ciudad de Medellín, donde está la de la ruralidad, y cuál es la ciudad y la región, cuál es el cinturón verde que está totalmente dinamitado en el municipio de Envigado, y más ahora cuando ratifican que no quieren ser parte del área metropolitana. Es el tema de la línea 13 que presentó el alcalde, del control, la vigilancia y el monitoreo. De nada el Consejo Territorial de Planeación tiene sus buenas intenciones, y el Consejo, desde el punto de vista político de administración, de generar un plan de ordenamiento territorial que vaya a suceder lo mismo que sucedió con el anterior, que no se aplicó en muchos de los parámetros y no existió, y se debilitó donde existía todo el control y la vigilancia del monitoreo del municipio de Medellín. Si eso no se aplica, realmente continuará siendo el plan de ordenamiento territorial un rey de burlas, como ya lo ha expresado el alcalde de la ciudad de Medellín, y si no hay el fortalecimiento del Departamento Municipal de Planeación, de la Dirección de Planeación, de la Secretaría de Gobierno en cuanto a ese ordenamiento, del juego limpio de los curadores con la ciudad de Medellín, que realmente los 90 días, podremos decir al final que, como han dicho en muchas oportunidades, este es el mejor plan de ordenamiento territorial de toda la historia de Medellín, y quedará para los aplausos y para la foto en su momento, pero realmente en el territorio será muy difícil cumplirlo, porque los intereses y la codicia de ciertos sectores han demostrado, como lo demostraron con el edificio SPEI, con las falsas VIP, con la estafa de alta gama, con el no pago de obligaciones urbanísticas, dejándole las cargas solamente al municipio y los beneficios para los particulares, que el plan de ordenamiento territorial no será incluyente. Muy bien, concejal, a propósito del caso Space, nosotros ya nos hemos dado cuenta que lo que pasó con el Space no fue un asunto geotécnico, no fue un asunto de suelos, eso obedeció más bien a una voluntad humana, fue más bien un error. Uno no podría saber si a propósito, no lo sé, pero fue un error. El POT no es un código de policía, pero ¿qué se va a hacer en ese POT, en esas discusiones que se van a hacer para generar una mayor vigilancia y un mayor control sobre esos constructores que hacen parte de ese exitoso matrimonio entre la construcción y la política? ¿Qué se va a hacer para tener un mayor control y una mayor vigilancia sobre lo que hacen estos señores? Lamentablemente sucede lo que sucede, pero eso
beneficia ostensiblemente, que en la realidad este matrimonio entre la política y la construcción replantee qué es la hiperoptimización que se vendió por parte de Jorge Aristizábal, connotado ingeniero hasta el momento en que le cayó un edificio, y que ahora en este momento hay 4.000 apartamentos implicados en esa hiperoptimización en una sola constructora. Pero yo podría decir que esa estafa inmobiliaria está en más de 12.000 apartamentos en Medellín, el área metropolitana y regiones del oriente antioqueño. Esa situación es muy caótica. Ante esa situación, ¿cuáles son los pactos de la ética en contra de la codicia? Y eso sí es pues de sociedades avanzadas donde el constructor no falla en el momento en el cual dice el hierro que hay que utilizar es este, la mezcla del cemento es esta. Ayer me decía un ingeniero que está radicado en los Estados Unidos, que regresó a Feria Flores después de 20 años de no venir a la ciudad, que estaba aterrorizado con lo que estaba sucediendo con la ingeniería en Medellín, cómo los cánones de la ingeniería civil y de ciertos constructores se habían perdido totalmente, con unas edificaciones supremamente esbeltas y con unas columnas y unas estructuras que realmente son atípicas y supremamente exuberantes, y que eso llevaba a que Medellín realmente era una ciudad que estaba en un alto riesgo ante un sismo con ese tipo de edificaciones en todos los estratos sociales de la ciudad. Cuando hay esa malicia para generar toda la trampa y alterar todo lo que es el tejido urbano del control, y cuando no se pagan las obligaciones urbanísticas, como el caso de la familia Fajardo, que le debe al municipio 25.000 millones de pesos de obligaciones urbanísticas y pretendían entregarle lotes inservibles y de propiedades del narcotráfico, es muy difícil que usted le diga a la ciudadanía que cumplan los principios de transparencia y de no beneficio del interés general por encima del interés particular. Entonces, los ejemplos nos llevan a que el plan de ordenamiento territorial, si se quiere aplicar realmente, tiene que tener una rigurosidad más técnica de todo punto de vista, pero ante todo con una realidad del control sobre el territorio, el cual no existe por los márgenes que existen de la ilegalidad en las ciudades más favorables porque nosotros estamos hablando del POT legal, pero hay un POT ilegal que es la realidad de los territorios, y ese es el que el Estado no ha podido desmontar. Finalmente, doctor Guerra, agradeciendo de la comunicación, había cierta expectativa para la coordinación de ponentes del proyecto de acuerdo del plan de ordenamiento territorial. Ayer el presidente del Consejo, Jaime Cuartas, reveló el listado. Coordinadora Aura Marleni, como se preveía. Esta decisión que ha tomado la mesa directiva y específicamente el presidente del Consejo, ¿qué lectura hace usted de esa circunstancia y cómo se podrían afectar los pactos políticos que ya se habían tomado? Existían unos compromisos, Rubén, de tiempo atrás, desde hace 2 años y medio que inició el Consejo actual, los cuales ayer no se cumplieron. Cuando los pactos no se cumplen, es muy sencillo. El manejo del Consejo será para el presidente supremamente difícil. Doctor Bernardo Alejandro, le agradecemos mucho y hasta una próxima oportunidad. A usted, Javi, a usted, Rubén, muchas gracias, y a todos los amigos que están en la mesa de trabajo. Muy amable. François, estamos terminando ya el programa. Yo sé que a usted no le gusta comprometerse con esa clase de cosas, de ya como esa directriz política y esa filigrana, pero es de verdad complejo que la política permee el análisis de un proyecto tan importante como ese, y que en cierta medida se pretenda beneficiar a nichos muy determinados. Realmente la ley prevé que diferentes actores interactúen. Lo importante es mirar cómo se van a equilibrar en el camino. Por un lado están los técnicos que han formulado el plan, por otro lado está la sociedad civil que ha intentado fortalecer los procesos de participación, y en tercer lugar está el mundo político. Eso de alguna manera es una representación de
de lo que ocurre en el país, de cómo se toman las decisiones, y uno espera que los criterios políticos no logren arrasar con todo lo demás. Claro que sí. François, muchísimas gracias por toda esa pedagogía sobre el plan de ordenamiento. Rápidamente, retos. Ustedes identificaron cuando entregaron el concepto a la ciudad de Medellín, identificaron algunos retos. Rápidamente, ¿cuáles son? ¿En qué se concentran esos retos? Pues hay unos retos que todo el mundo reconoce: el centro de la ciudad. Lo que está pasando en el centro de la ciudad es absolutamente grave, requiere una atención inmediata, y eso está incluido en el plan de ordenamiento, pero no creo que con toda la decisión que requiere hoy una intervención en un centro que ha perdido toda la calidad urbana que debería tenerlo, especialmente porque no es solo centro de un barrio, es el centro de Medellín, del área metropolitana y de alguna manera de Antioquia, ¿cierto? Allá creo que hay un reto enorme. Creo que hay otro reto, y es intentar que en los diferentes territorios uno le devuelva un alma a los barrios, que la gente tenga un referente frente al cual situarse. El barrio es algo absolutamente fundamental, inclusive llega hasta el punto que mucha gente, especialmente de la zona 1, nos decía: pero dejen los nombres nuestros, dejen que los barrios sean lo que nos identifica y lo que nos da alma. Entonces respeten hasta los nombres que hemos dado a la quebrada, a la colina, al diferentes elementos del territorio. Yo creo que eso es algo absolutamente importante. Le agradecemos a François Coupé, ella es la presidenta del Consejo Territorial de Planeación. Hoy estuvimos hablando del plan de ordenamiento territorial. Le agradecemos también a nuestro amigo Sergio Corrales. Gracias a él llegamos a todos los receptores de la 1350 de Ondas de la Montaña. A ustedes, amigos, no queda sino decirles un abrazo, muchas gracias. Hablamos en 8 días. Chao. Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo.